Respiración celular. La respiración celular es un proceso en el cual una molécula de glucosa se degrada hasta convertirse en agua. Esta agua se obtiene al final del proceso y dióxido de carbono que se obtiene a partir del ciclo de Krebs y la fosforilación. Aquí podemos observar una imagen que resume un poco cómo es que se lleva a cabo todo esto, pero más adelante lo vamos a especificar. Primero tenemos la glucólisis, que esta se lleva a cabo en el citoplasma. En esta entra glucosa y de esta se obtienen 2-piruvato. Adicional, se obtienen 2 ATP y 2 NADH. Después, todo esto ayuda a la fosforilación del piruvato o descarboxilación, que se realiza en la mitocondria y entra piruvato, como lo podemos observar, y sale y se obtiene acetilcoenzima A. Adicional a esto se obtiene un NADH y un dióxido de carbono. Después continuamos con el ciclo de Krebs, que es como un enlace de la acetilcoenzima A. Este ciclo de Krebs se realiza en la mitocondria y prácticamente se resume en que una acetilcoenzima A se unirá con una molécula de oxalacetato para formar un citrato y a través de una serie de transformaciones se regenera el oxalacetato, y este es un ciclo que hace que de esto se una a la última etapa, que es la fosforilación oxidativa. Pero recordando los productos que se obtienen del ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, pues se tiene un FADH2, 3 NADH y un ATP. Y esto se une directamente a la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa se realiza en el espacio intermembranal de la mitocondria. Requiere de todas las NADH y FADH2 y pues es una cadena de transporte de electrones y lleva a cabo la quimiosis. Ahorita lo vamos a ver más o menos. Aquí tenemos la oxidación del piruvato, un poco más específico, que como comentamos se obtiene acetilcoenzima A por medio de reacciones. El ciclo de Krebs más detallado, pero pues prácticamente se resume en eso que les comenté. Y pasamos con la fosforilación oxidativa. Como ya les comenté, se lleva en el espacio intermembranal de la mitocondria y pues se requieren los NADH y FADH. Finalmente, para la quimiosis, pues en se lleva una conversión que es como todos los ATP, los NADH y los FADH2 obtenidos se convierten en ATP. Es decir, en el proceso de la glucólisis pues obtenemos 2 ATP. En su proceso se obtienen 2 ATP y 2 NADH. Y por molécula de glucosa se obtienen 2 ATP y 2 NADH. En total pues nos darían 8 ATP. Y así sucesivamente. En la oxidación del piruvato pues obtenemos 0 ATP. Pero en su subproceso obtenemos un NADH. Y por la molécula de glucosa se obtienen 2 NADH, que usando la conversión esto nos da igual a 6 ATP. Y finalmente en el ciclo de Krebs el ATP se obtiene 1, pero en su subproceso se obtiene un ATP, 3 NADH y un FADH2. Y todo eso utilizando la conversión se obtienen 2 ATP, 6 NADH y 2 FADH2. Que todo esto pues nos da 2 ATP, 18 ATP y 4 ATP, que en total nos dan 24 ATP. Y ya como fosforilación oxidativa pues tenemos que no nos da ningún ATP, no nos da ningún en su subproceso no nos da tampoco, y por molécula de glucosa pues obtenemos también eso. Algo importante es que pues
las rutas metabólicas no se puede ver como un proceso recto, o sea, esto no es como algo que lleva así nada más como totalmente lineal, es algo que el producto de las rutas es el substrato de otra ruta, es decir, se unen por los productos. Como ya lo mencionamos, a veces se obtiene un NADH y ese puede ser el principio de otra ruta. Y pues otra cosa importante es que no existen rutas metabólicas anabólicas ni catabólicas.